Muy buenas y bienvenidos. Perdón al momento que estaba quitando el micrófono, poniendo el micrófono, perdón. De cada vez que inicio tengo que ponerlo en mute para luego volver a ponerlo bien. Ahora sí, buenas y bienvenidos a una semana más a Tsunami Helmo. Como hoy me ha tocado el comerme 2 horas y media aproximadamente de una mesa electoral con motivo de las elecciones, porque me ha tocado por sorteo, de las elecciones a director de departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Málaga. Hoy voy a hablaros de las elecciones, pero por dentro, es decir, cómo se vive por dentro y cómo pues tú o cualquier otra persona puede presentarse a las elecciones. El- Hay que tener en cuenta que la LOREC, la Ley Orgánica 585 del régimen electoral general, se utiliza, se aplica de forma general en toda España, en todos los aspectos, y también de forma subsidiaria. ¿Qué quiere decir de forma subsidiaria? Pues que, por ejemplo, las universidades tienen su propia ley electoral correspondiente, su propio reglamento electoral, pero todo lo que no esté establecido expresamente regulado en esa normativa electoral interna, tanto en las universidades como en los colegios profesionales o incluso en las leyes autonómicas electorales, se aplica todo lo que no está expresamente regulado, se aplica supletoriamente lo estipulado en la LOREC, la Ley Orgánica 585 del régimen electoral general, conocido como la LOREC. El- una curiosidad es que mientras que en el resto de comunidades autónomas tienen sus propias leyes electorales, leyes por ejemplo para la Asamblea de Madrid, que tiene la ley electoral de Madrid para la Asamblea de Madrid, se regula en una ley concreta que se aplica para las elecciones a la Asamblea de Madrid del próximo 4 de mayo, pero sin embargo hay una autonomía que no tiene. Y paradójicamente, ¿sabéis cuál es? Sí, Cataluña. Cataluña que quiere que sus líderes quieren independizarse de España, pues resulta que se desaplica la ley electoral general porque no tienen ley propia. Por ello, en la ley electoral general, para los partidos políticos se les obliga a presentar un 0,1% de firmas y no tienen previamente representación a nivel nacional de las elecciones nacionales. Esto no se aplica en las municipales, sino en las nacionales, en el Congreso y el Senado. Y como Cataluña no tiene ley propia, se aplica lo dispuesto para el Congreso y el Senado, pero concretamente para el Senado. Es decir, que si tú te quieres presentar por Cataluña en un partido político nuevo que no has tenido presentación, tienes que conseguir un 0,1%. Sin embargo, si te quieres presentar a Andalucía, siempre que cumplas la normativa electoral vigente de conseguir ese número concreto de candidatos, porque tener en cuenta que España, el sistema electoral español es un sistema de lista cerrada, es decir, tienes que presentar tantos candidatos como escaños tenga esa circunscripción. Por ejemplo, en Málaga concretamente, para poder presentarte para las elecciones autonómicas de Málaga, necesitarías entre 17 y 18 escaños. Y aparte, 4 escaños más de suplentes. Esto lo establece la ley electoral de Andalucía, la ley propia de Andalucía, que es del año 86. Pero también hubo una reforma relativamente reciente que obliga a las listas cremallera, cosa que, por ejemplo, no tiene la Comunidad de Madrid o no tiene otras cosas como por un ejemplo, a nivel nacional solamente se permite, bueno, se obliga a que haya un 60-40% de los para asegurar la ley de igualdad. Es decir, cada 5 tramos, cada 5 candidaturas, tiene que haber un 60% de hombres y 40% de mujeres, es decir, 2 y 3 o 3 y 2 respectivamente, o incluso cremallera, 1, 2, 1, 2, 1, 2. A eso se refiere. Sin embargo, en Andalucía sí o sí tiene que ser todo cremallera. Es decir,
Si te presentas candidato por Málaga, el primer candidato puede ser un hombre o una mujer y el siguiente tiene que ser del sexo contrario al anterior. Eso es una lista cremallera. Esto pues tiene su truco, porque tú imagínate que tú quieres que por ejemplo, que tú formas un partido feminista y de repente pues sois 4 mujeres, ¿no? Las que encabezáis una lista electoral. En Andalucía te obligan a que sí o sí haya entre la número 1 y la número 3 haya un número 2 y entre la número 3 y la número 4 haya un número 3, o sea, un hombre, entre medias. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Pues lo que yo recomiendo es que se firme, por un lado, tanto la aceptación de candidatura como también sin fecha la renuncia de la candidatura. Con lo cual, una vez proclamada la candidatura, luego puedes ir tú perfectamente como representante y decir que esta persona, este hombre número 2 y este hombre número 4 han llegado a decir que no que renuncian a su candidatura. El truco es hacerlo una vez proclamada. Os explico. Lo primero que se hace es se decreta la disolución y se convocan elecciones, que son 54 en 54 días desde que se publica, y empieza a contar al día siguiente de su publicación. Desde el día siguiente de su publicación hasta, me parece, 10 días, el representante legal del partido político, el presidente o quien diga sus estatutos, tiene que decir a la Junta Electoral correspondiente, Junta Electoral Central o quien sea, a la Junta Electoral, por ejemplo, de Andalucía, si es la Comunidad Autónoma de Andalucía, o a la Junta Electoral Provincial de Madrid, si es para las próximas elecciones del 4 de mayo, y tiene que designar a un representante general, que puede ser el mismo. Pero también tiene que designar a un administrador, que el administrador no puede ser candidato. El representante sí, pero el administrador electoral, que es quien maneja el dinerito, quien abre las cuentas corrientes, ese no puede ser candidato. Nunca voy a entender por qué, pero no puede ser candidato. Sin embargo, el representante general sí, y además el representante general tiene que nombrar además un representante de candidatura en las circunscripciones en las que se presente. Una vez esto, serán también, me parece que son unos 20 días, entre el día 15 y el día 20 posterior a la convocatoria electoral, tienes que presentar la candidatura, que la candidatura pues depende también de lo que te diga la propia normativa electoral. Os he puesto el ejemplo de Andalucía. En Andalucía tienes que normalmente suele ser presentar siempre una lista siempre cerrada de personas coincidente con el número de escaños a repartir. Pero también hay una serie de peculiaridades. En Andalucía, por ejemplo, te obligan a que sea una lista cremallera, hombre, mujer, o al contrario, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. También inclusive en los suplentes, que los suplentes también son obligatorios. O sea, por ejemplo, en la circunscripción de Málaga suele ser entre 17 y 18 escaños y aparte otros 4. Es decir, entre 21 y 22 escaños. Eso es en la circunscripción de Málaga en las elecciones autonómicas. O sea, eso es fundamental y eso es lo que tienen que hacer. Además, tienen que tener la condición política de andaluz, al igual que también en Madrid tienen que tener la condición política de madrileño y por eso ocurrió sí, este pequeño lío con Tony Cantó, porque en un principio estaba empadronado en Valencia y tal. ¿Qué quiere decir condición política? Condición política no es ni más ni menos que estés empadronado en la comunidad autónoma. Punto. O sea, puedes ser granaíno y presentarte por Málaga o sevillano y presentarte por Huelva, pero en Andalucía. Pero tienes que ser andaluz y español. O sea, y presentando en cualquier sitio, en cualquier municipio de ahí de Málaga, no, de Andalucía, de toda Andalucía. Y lo que se tiene que hacer, pues eso, rellenar toda la lista y presentarnos generalmente con suplentes y que sean en las autonomías que sean de la condición política de la comunidad autónoma respectiva. Esto no ocurre a nivel nacional. A nivel nacional puedes ser murciano y no te exigen ser murciano para presentarte
por Murcia, puede ser perfectamente asturiano y presentar candidatura por Murcia, siempre que sea a nivel nacional de diputados o de senadores. Y tampoco se exige esto a nivel municipal, es decir, tú puedes perfectamente vivir en la capital y ser candidato a, yo que sé, a Alameda o a Fongirola o a Benalmádena o a algún pueblo, ¿no? Como Villanueva de las Gairas o Casabonela. Puede ser perfectamente, por mucho que no estés empadronado ahí. Otra cosa muy distinta es que luego los vecinos pues no les guste pues que haya gente ahí que vengan ahí de paracaidistas. Pero por lo general muchas veces los partidos políticos, como hay algunos pueblos donde la gente apenas se presenta, presentan para candidatos para que no haya ahí un vacío de poder. Y eso también pues es lógico también por otra parte. Se hace precisamente esto para que no, ante la falta de candidatos en la mayoría de los municipios, porque hay que tener en cuenta que aproximadamente más del 50% de los municipios españoles tienen menos de 20.000 habitantes, es decir, son pueblos, entre comillas, pequeños, o sea, son municipios, entre comillas, pequeños. Y en muchos, que hay muchos con menos de 1.000 habitantes, pues apenas se presenta la gente, ya no digamos con menos de 200 o menos de 100, o sea, apenas se presenta la gente. Y muchas veces incluso se tienen que volver a convocar las llamadas elecciones locales parciales 6 meses después de de las elecciones municipales porque no se han presentado candidatos. ¿Y qué ocurre si no se presentan candidatos o no son elegidos los candidatos? Pues automáticamente el gobierno del propio municipio estaría formado por una comisión gestora nombrada, en su caso, o bien por la Diputación Provincial o bien, según la normativa local del propio municipio, bueno, la normativa de autonomía local de la propia comunidad autónoma, también podría ser designado esta comisión gestora por parte del Consejo de Gobierno correspondiente o del órgano que ellos decían libremente. Así que, bueno, pues eso, una vez ya os presentáis y luego al representante general o al representante de candidatura es generalmente a quien le envían los certificados, tiene que ir a las reuniones para poder llegar a eso, para poder llegar a ver si puedo por aquí, que es que, si os dais cuenta, está como encendiéndose esto por detrás, pero bueno. El, el representante es importante porque el representante general, el representante de candidatura, es a quien representa a todos los miembros de la candidatura y al mismo tiempo quien responde a la Junta Electoral para todo. Por ejemplo, tiene que ir a las reuniones del ayuntamiento para poder hablar sobre el reparto de zonas para publicidad, es decir, los llamados paneles, vamos. Y también para el tema y eso también es importante, de la publicidad electoral, por ejemplo, de los spots electorales que se distribuyen a veces en las televisiones públicas. Por poner un ejemplo muy claro, en las elecciones de 2019, en la que yo fui candidato número 4 por un partido político, por una coalición política, que ahora os comentaré quiénes se pueden presentar. Yo fui representante general, tuve que ir, bueno, representante de la candidatura, tuve que ir a la sede oficial de Canal Málaga, que es la emisora municipal pública de la ciudad de Málaga, y está la sede, que por cierto la de calor que hace, madre mía, con los sufridos periodistas que están trabajando ahí, porque está todo aquí instalado, es en el Palacio de Congresos y es en una de las últimas plantas. Tienes que subir en ascensor, todo acristalado, vamos, se te pone que eso parece, yo que sé lo que parece. O sea, llegué asado, llegué sudandísimo, porque claro, yo me pongo mi chaqueta, mi tal, pero es que llegué sudandísimo. Y bueno, y ahí pues te dan te dicen el formato que tiene que ser spot, etcétera, etcétera. Que a lo mejor te dan eso 20 segundos y ya está, pero bueno, hay que aprovechar todo. Y luego, pues evidentemente, después empieza la campaña, tal y cual, y en las elecciones el representante puede elegir, designar
a interventores que serían los que están en la mesa electoral, o bien apoderados que podían circular por todas las mesas electorales y son los que controlan que los interventores y apoderados de la candidatura, los que controlan el movimiento concreto de todo lo que ocurre ahí. Es decir, que las elecciones se desarrollen con total normalidad y en cualquier caso pueden llegar a denunciar al presidente de la mesa o incluso al juez, dado el caso, a través del representante general, al juez de la Junta Provincial o donde haga falta. Es decir, en otras palabras, es complicado que en las grandes ciudades haya tongo, muy complicado. Quizás en los pueblos sí, no digo yo que no, pero es muy complicado que en las grandes ciudades haya tongo. ¿Por qué? Porque existe ese control de los partidos políticos y es brutal el control que existe. Yo he estado dentro y sé cómo va eso. Una vez se celebran las elecciones, se produce un escrutinio. Y no solamente el escrutinio es lo que vemos nosotros en directo en las páginas web oficiales y eso. El escrutinio realmente lo hace la Junta Electoral. El escrutinio es público, señores. El escrutinio público puede asistir todo el mundo al escrutinio público. El escrutinio público es el que vale, que son los resultados de las mesas electorales, que lo lee la propia Junta Electoral presente, lee los resultados, recuenta los resultados, está ahí el representante de la candidatura correspondiente y se hace público, y eso es lo oficial. No lo que vemos nosotros en la pantallita y tal. Lo oficial es lo que proclama la Junta Electoral. Y ahí no hay tongo que valga porque es lo que dice la Junta Electoral. Por mucho que el gobierno contrate a empresas para hacer los recuentos, pero es que realmente el recuento no lo hace la empresa. Lo que hace la empresa es volcar unos datos correspondientes a una página web concreta, pero el recuento realmente lo hacen los miembros de las mesas electorales, los vocales, el presidente y los distintos representantes de las candidaturas, que ya os he dicho, los apoderados y los interventores son los que hacen el recuento de todas y cada una de las secciones y mesas electorales que hay en los distintos colegios electorales. Y todos esos datos oficiales se llevan directamente después, una vez ya terminado, el presidente de la mesa lo tiene que llevar directamente al propio, lo diré, al juzgado correspondiente, además escoltado por la policía y ahí lo tiene que llevar. Así que nada, lo que quería decir, ¿quién se puede presentar? Pues evidentemente los partidos políticos inscritos en el registro de partidos políticos, las coaliciones electorales, que son como pactos de los distintos partidos, digamos, como una pequeña, un acuerdo entre dos partidos políticos solo para unas elecciones o entre varios partidos políticos para presentarse conjuntamente a unas elecciones. Pero la vida de estas coaliciones termina o bien cuando se celebran elecciones y no tiene ya representación, o bien cuando ya termina el mandato por el que fue elegido. Es decir, tienen que volverse a conformar otra vez la coalición correspondiente. Y, por último, también las llamadas agrupaciones de electores, que hace falta que para poder presentarse un mínimo del 1% de los electores, por eso se llama agrupación de electores, un mínimo del aval del 1% de los electores correspondientes al municipio o la circunscripción donde sea, que por cierto no puede ser nunca inferior a 5. Con lo cual, ¿qué es lo que yo recomiendo directamente? Partido político. El único coste que hay para fundar un partido político es ante notario, que realmente es, si te lo curas bien y son 5 o 6 páginas de los estatutos, menos de 100 euros ante notario. Se envía luego al registro de partidos políticos y en 20 días hábiles lo tienes registrado con personalidad jurídica para poder presentarte. Eso es muchísimo mejor que ese día de recoger firmas cada 4 años, si realmente te interesa la política. Así que nada, compañeros, espectadores, no sé por qué he dicho compañeros, muchas gracias por escuchar una vez más soy Angelmo. Espero que os haya gustado este programa y nos veremos la próxima semana. Adiós.